Es realmente interesante cómo tantas empresas han existido durante tanto tiempo, durante cientos o incluso más de 1000 años, empresas individuales que a veces son más antiguas que países enteros. Estos mapas y gráficos están muy bien hechos y le daré crédito a quien los creó, que, según tengo entendido, fueron las personas de Business Finance UK. Entonces, en este video, vamos a echar un vistazo a las empresas más antiguas del mundo. Vamos, exploremos el planeta. Primero, veamos rápidamente cuáles son las 10 empresas más antiguas del mundo y luego echemos un vistazo al mapa mundial para ver cuál es la empresa más antigua de cada país. Una nota importante es que estas no son las primeras empresas establecidas, sino las más antiguas que todavía están en actividad hoy en día. El artículo fue escrito el año pasado, por lo que existe la posibilidad, aunque poco probable, de que una o más de estas empresas hayan cerrado durante el año pasado. Las 10 empresas más antiguas del mundo están repartidas por continentes, áreas de trabajo y países. La 10ª más antigua es el restaurante chino Mayu King. Fundado en 1153, este restaurante sirve pollo asado y se dice que existe desde la dinastía Jin. Por eso, en 2007, más de 800 años después de su creación, el pollo asado de Mayu King fue nombrado Patrimonio Cultural Inmaterial de la provincia de Henan, en China. La 9ª más antigua es el Monke Mall danés, un molino de agua que comenzó a funcionar en 1135 en el río Odense y también en la ciudad de Odense, en Dinamarca. El molino fue fundado originalmente por monjes benedictinos ingleses que se trasladaron a la región por orden del rey danés Eirik I. Gracias al control real, la expansión de las ventas y muchos otros acontecimientos de su historia pudieron perdurar hasta hoy, y hoy en día siguen produciendo mezclas para pan y pasteles. La 8ª cervecería más antigua del mundo es la cervecería belga Affligem. Como indica su nombre, es una cervecería del año 1074. Esta cervecería belga empezó a funcionar en una abadía y fue fundada por 6 antiguos caballeros de la región que se habían convertido en monjes. Según el sitio web de la cervecería, los monjes vivían según las reglas de San Benito, que enfatizaban la importancia de la comunidad. El agua en esa época no era la mejor, por lo que comenzaron a preparar granizo para sus invitados, que era más seguro para beber. Se enfrentaron a algunos problemas para mantener su funcionamiento a lo largo del tiempo. La cervecería fue destruida en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Pero afortunadamente encontraron una solución y comenzaron a colaborar con otro productor local, adaptando la antigua receta para que se ajustara a las técnicas modernas. La 7ª fundición más antigua es la Pontificia Fonderia Marinelli, que se dedica a la fabricación de campanas desde el año 1040. Su nombre se debe a la familia Marinelli, que la fundó en el Reino de Nápoles, en la actual Italia. En 1924, la fundición recibió el título de Fundición Pontificia por parte del Vaticano. La Iglesia Católica Romana representa hoy la 90% de todos los pedidos que se hacen a la empresa. Y es interesante, porque a pesar de ser tan antigua, con tanta historia e importancia, incluso hoy en día es una empresa bastante pequeña. 2 hermanos de la familia original todavía son los dueños. Anualmente suelen producir alrededor de 50 campanas, empleando a no más de 12 personas. Habiendo producido algunas campanas icónicas en la historia italiana y mundial, la fundición produjo la campana dentro de la Torre Inclinada de Pisa. En 1969, fundieron una campana especial para conmemorar el centenario de la fundación de Italia como un país unido. Y sus campanas se pueden encontrar en todo el mundo. En el edificio de la ONU en la ciudad de Nueva York, en Pekín, Jerusalén o en el sur de América. En Irlanda, tenemos la 6ª más antigua con un nombre fantástico, Sean's Bar, que es literalmente un bar establecido en el año 900. Aunque es importante decir que aparentemente los arquitectos e historiadores sugieren que los 2 pisos inferiores del edificio se construyeron entre 1600 y 1700, es decir, mucho más tarde del año 900. Pero la lógica detrás de la afirmación es que cuando se renovó el edificio en la década de 1970,
Encontraron materiales dentro de las paredes, zarzos y mimbre, que fueron entregados al Museo Nacional de Irlanda y datados como del siglo X. También se encontraron monedas antiguas, lo que haría que el edificio, y posiblemente el bar, sean tan antiguos como eso. Abriendo el top 5 está la Casa de la Moneda Real Inglesa del año 886. Los ingleses y los británicos en general no solo comenzaron a usar monedas en 886, sino que el control de las casas de la moneda de Gran Bretaña se alternó a medida que diferentes tribus luchaban por el territorio. En este año, sin embargo, Alfredo el Grande recuperó Londres y comenzó a emitir monedas de plata con su retrato. Por lo tanto, este es el comienzo de la historia continua de la actual Casa de la Moneda Real, una empresa propiedad del gobierno que tiene la tarea de producir monedas para el país. La primera en esta lista, que se diferencia de las demás por no ser una empresa familiar, sino estatal. La cuarta empresa más antigua del mundo es su equivalente francesa, la Monnaie de París, fundada en el año 864, y su historia es similar a la que acabamos de ver. Se trata de una institución estatal encargada de producir monedas franciscanas. Fue fundada en el año 864 con el Edicto de Pistris, en esencia, una orden de gobierno emitida por Carlos el Calvo, rey de Francia Occidental. Aparte de las reformas militares, el edicto tuvo consecuencias políticas y económicas. Además de la prohibición del comercio con enemigos militares, estableció el control del rey sobre las casas de la moneda y reguló el castigo por falsificación. Antes de este edicto, 9 lugares en Francia tenían derecho a producir monedas, pero se redujeron a 3 para estar mejor controlados. E imagino que la Monnaie de París era uno de ellos, o la empresa central que gestionaba las 3 ubicaciones. Y hoy es la cuarta empresa más antigua del mundo, y la institución de acuñación de monedas más antigua que sigue funcionando de forma continua. La tercera empresa más antigua es la alemana Staffelter, una bodega que data del año 862. Como ya he dicho, además de las estatales, muchas de estas antiguas empresas históricas eran empresas familiares, y Staffelter Hof es una de ellas, una bodega, destilería y pensión familiar, situada en la pequeña ciudad de Krov, en Renania-Palatinado, Alemania. Al igual que la cervecería belga, empezó en una abadía. En el siglo IX, se donaron tierras pertenecientes a la dinastía carolingia a la abadía para que pudieran trabajarlas como fuente de ingresos. Eligieron utilizarlas para producir vino, aunque quizás en tierras diferentes. Este vino sigue produciéndose hasta hoy. En Austria, encontramos el segundo puesto de esta lista, al igual que el chino. También un restaurante, el St. Peter Stift Culinarium, fundado en el año 803, curiosamente, también a través de una abadía. Estaba dentro de los muros de la Abadía de San Pedro, en Salzburgo, Austria. Las afirmaciones de que se fundó en el año 803 se basan en los escritos de un erudito inglés, Alcuino de York, que sirvió al emperador Carlomagno en una de sus obras escritas publicadas en 803. Al parecer, la bodega de la abadía y su lanza se elogian en un poema basado en esta y otras afirmaciones. El Culinarium es quizás el restaurante más antiguo del mundo. Se dice que muchas figuras históricas como Cristóbal Colón o Mozart han comido allí. Y la empresa más antigua del mundo es la japonesa Kongo Gumi, que existe desde el año 500. Una gran ventaja respecto a otras empresas históricas de esta lista. Con sede en Osaka, Kongo Gumi era una empresa de construcción familiar. Sus orígenes se remontan al año 578, cuando el príncipe Shotoku invitó a 3 expertos a Japón para construir un templo budista como parte de un enorme proyecto nacional dirigido por este príncipe, que aparentemente era devoto de la religión. La empresa todavía tiene un pergamino de 3 metros de largo que remonta 40 generaciones familiares hasta el inicio de la empresa. Como en muchas familias japonesas distinguidas, los yernos solían unirse al clan y adoptar el apellido Kongo. Esto permitía que la empresa continuara con el mismo nombre, incluso cuando no había hijos en una generación que pudieran convertirse en herederos. De esta manera, a lo largo de los años, la línea ha continuado a través de un hijo o una hija. Otro factor que ha contribuido a la longevidad de la empresa es el negocio de la construcción de templos budistas.
que según su historia, ha sido una fuente fiable de ingresos debido a los millones de personas que siguen esta fe. A principios de siglo empleaban a unas 100 personas y seguían especializándose en la construcción de templos budistas. La empresa entró en liquidación en enero de 2006 debido a dificultades financieras y fue adquirida por el grupo de construcción Takamatsu. En esencia, sigue existiendo, pero después de casi 1500 años, parece que ya no pertenece a la misma familia. Ahora echemos un vistazo al mundo entero. Obviamente, no puedo ir país por país porque me llevaría mucho tiempo. Así que esto será simplemente una visión general de cada continente donde señalaré un par de casos y proporcionaré una perspectiva general. Si estás particularmente interesado en empresas históricas de continentes específicos, házmelo saber en los comentarios y puedo hacer un vídeo dedicado a ellas, como las empresas más antiguas de Europa, donde explico más en profundidad cada una de ellas. Así que ahora, aunque solo sea una visión general, comencemos por Europa. El código de colores de la parte superior izquierda nos permite interpretar más rápidamente qué lugares tienen empresas más antiguas. La más antigua del continente es, como hemos visto, el restaurante austriaco, pero hay otras empresas significativamente antiguas que no llegan a estar entre las 10 primeras. Cualquiera de las que están en azul y verde existen desde muy temprano, e incluso las que están en rojo tienen al menos 250 años. Más que algunos países enteramente como Estados Unidos. Hay unas cuantas en amarillo, lo que significa que sus empresas más antiguas son algo más recientes y estas parecen exclusivas de los Balcanes, Chipre, Armenia, Hungría, Bielorrusia e Islandia. Las que están en rojo se fundaron entre 1500 y 1750. No hay muchas de estas. Tenemos el correo portugués en 1520, el correo noruego en 1647, un astillero croata, una herrería finlandesa o el Banco de Escocia. Hay un claro predominio de las cervecerías por todas partes, las que se identifican con una pequeña jarra. Los iconos parecen indicar siempre el tipo de negocio del que se trata. Quiero decir, cuento más de 10 cervecerías europeas antiguas. Luego tenemos los bancos y las casas de la moneda y otros tipos específicos de negocios como los servicios postales de Portugal y Noruega, el Raeapteek en Estonia, que es una farmacia, aparentemente un arsenal en Bulgaria, una planta de sal en Ucrania, un café en Grecia o baños en Turquía. También podemos echar un vistazo a este mapa con un código de color del sector. El amarillo es el sector primario de los recursos naturales. El rojo es la fabricación y el procesamiento secundarios, el azul los servicios terciarios y la distribución, y el verde el conocimiento y la información cuaternarios. Necesariamente son extremadamente antiguos. La mayoría de estos están en el sector secundario representado en rojo, solo 4 están en el primario, en Ucrania y Polonia, las plantas de sal, Dinamarca, el molino de agua que vimos y España. Creo que la cría de ovejas. Luego tenemos algunos en azul como los servicios postales o los baños turcos, Semberlita Samami. Y solo la farmacia de Estonia está en el sector verde del conocimiento. Pasemos a América del Norte, donde, como los países son necesariamente más jóvenes, las empresas más antiguas son, en general, las más recientes. La más antigua, sin embargo, es la Casa de Moneda de México, de 1534, establecida por el virrey español Antonio de Mendoza mediante un decreto de la corona española para crear la primera casa de moneda de las Américas. Las empresas más antiguas restantes en América del Norte y Central, además del Caribe, son un poco más diversas que en Europa. Todavía hay casas de moneda, bancos y cervecerías, pero hay más áreas de negocio en estas antiguas compañías, como la Compañía de la Bahía de Hudson en Canadá y la Compañía Real de Cartas Inglesas desde 1670. Funcionó como gobierno de facto en partes de América del Norte durante casi 200 años, hasta que vendieron la tierra a Canadá en 1869. En su apogeo, la compañía controlaba el comercio de pieles en gran parte de la América del Norte británica, y finalmente evolucionó hacia un negocio mercantil que vendía una amplia variedad de productos en tiendas. El primer paso hacia los grandes almacenes que la compañía posee hoy, o la plantación Shirley, y una finca ubicada en Virginia que cultivaba tabaco para enviarlo a las colonias y a Inglaterra,
y otros ejemplos diversos como la aerolínea Cubas, el Ferrocarril Nacional de Honduras o un periódico en Dominica. Aquí podemos notar diferencias en el sector 2. Hay una división más o menos igual entre el terciario y el secundario, y solo la compañía más antigua, USS, se dedica al negocio de los recursos naturales que van hacia el sur. En Sudamérica, la más antigua es de nuevo una casa de moneda, la Casa Nacional de Moneda en Perú. Las casas de moneda son también las empresas más antiguas en Brasil y Colombia, mientras que los bancos ocupan este lugar en Bolivia y Argentina. Guayana es la única con una cervecería de 1840. Y Uruguay tiene un café, irónicamente llamado Café Brasilero. En Chile, la empresa más antigua es FAMAI, una fábrica y taller del ejército, y en Venezuela es la hacienda Chuao, que según tengo entendido empezó como una plantación colonial de cacao. De nuevo una división equilibrada entre negocios secundarios y terciarios que se trasladan a Asia. Su tamaño hace que la variedad sea normal, desde una fábrica de relojes en Rusia hasta una empresa algodonera en Afganistán, una planta química en los Emiratos Árabes Unidos, un arsenal en Indonesia, una empresa eléctrica en Laos o el grupo Wadia en la India, que empezó como una empresa que construía barcos y perros en Bombay en 1736. En Asia, las empresas más antiguas son de Japón y China, las que vimos en el top 10 y las dos únicas en azul. En rojo le siguen India y Rusia, y el resto tiene sus empresas más antiguas en la categoría amarilla, es decir, fundadas entre 1750 y 1999. En este punto, entendemos que la mayoría de las empresas más antiguas del mundo confirmadas en Asia pertenecen a los sectores secundario o terciario, rojo o azul en estos mapas secundarios, manufactura o servicios respectivamente. Las únicas dos que se ocupan de recursos naturales en Asia parecen ser la mina de carbón Bogatyr de Kazajistán o la compañía algodonera de Afganistán en África. Todas ellas pertenecen a la misma categoría, al menos aquellas sobre las que el artículo tenía información. La gran mayoría parecen ser bancos, compañías de radio y televisión o servicios postales, especialmente. Otras tienen compañías ferroviarias, ferrocarriles o aerolíneas, y un par se ramifican en diferentes áreas como minería, restaurantes, cervecerías o fábricas como la principal FMCG de Sudáfrica, que comenzó como fabricante de alimentos. La más antigua parece ser Mauritius Post, su servicio postal de 1772. Casi todas están en el sector terciario azul aquí, con 3 en rojo en Sudáfrica, Tanzania y Eritrea. 2 de ellas, la Comisión de la Carne de Botsuana y las minas de Alco en Guinea, Chad y Camerún, están en verde, aunque no sé por qué, ya que la compañía algodonera de Afganistán estaba en el sector primario, pero tal vez tengan más que ver con la sostenibilidad natural de estos recursos, y no tanto con su extracción para la producción. Por último, en Oceanía no tenemos muchos datos que analizar. La más antigua es la de Correos de Australia, de 1809, seguida por el Banco de Nueva Zelanda en 861 y luego la Compañía Fiduciaria Europea en 1991. Todas ellas, por tanto, están en el sector terciario azul de servicios y distribución. La mayor parte del mundo estuvo en un momento u otro parcialmente colonizado por los europeos, así que tiene sentido que, al llegar y apoderarse del poder y los recursos locales, establecieran sus propias empresas durante esos tiempos coloniales, que en algunos casos, aunque finalmente se transfirieron a la población local, perduran hasta hoy, ya que es probable que cualquier iniciativa que existiera anteriormente se interrumpiera o cerrara debido a la llegada de los europeos y su toma de posesión de los territorios. Creo que por eso vemos que las empresas más antiguas y continuas se concentran en Europa, mientras que en América, África y gran parte de Asia, las empresas más antiguas se fundaron en épocas más recientes. Así que este es un repaso de las 10 empresas más antiguas del mundo y un rápido resumen de cuál es la empresa más antigua de cada país. Como ya he mencionado, además de ese top 10, no he entrado en muchos detalles sobre otros países.
Solo he elegido un par de ellos en cada continente para señalarlos y mencionar rápidamente si esto es algo que les interesa y si el vídeo tiene una buena respuesta. Puedo hacer vídeos dedicados a cada continente en los que exploro una mayor cantidad de cada una de sus antiguas empresas. Tal vez eligiendo las 10 o 15 más antiguas de cada continente y profundizando en su historia y actividad, como hice aquí con el Top 10 mundial. Así que deja un comentario si quieres ver algo así. Es realmente interesante cómo tantas empresas han existido durante tanto tiempo, durante cientos o incluso más de 1000 años. Empresas individuales que a veces son más antiguas que países enteros, a veces manteniendo su área de actividad y experiencia a lo largo del tiempo, a veces teniendo que adaptarse y ampliar sus servicios. Algunos de ellos surgieron como servicios para un país, como los bancos de Minsk o los servicios de correo. Otros, de grupos específicos, como las numerosas cervecerías o bodegas que surgieron de abadías y monasterios. Y muchos más, de simples empresas familiares que, en algunos casos, se abrieron camino generación tras generación hasta llegar a la misma familia actual. Una vez más, todo el crédito es para quien hizo estos fantásticos mapas que pudimos ver y a través de ellos aprendió de las empresas más antiguas del mundo. Según tengo entendido, provienen de Business Finance UK y si es así, hicieron un trabajo fantástico al crearlos. Suscríbanse si quieren ver videos futuros. Nos vemos la próxima vez para seguir explorando el planeta.